La ropa está asociado a la necesidad del ser humano de sobrevivir a los cambios del clima. Las primeras prendas de vestir eran pieles de animales. Conforme nuestros antepasados evolucionaron, la ropa dejó de ser un elemento práctico para convertirse en un elemento estético que transmitía al mundo la clase social a la que se pertenecía. El uso cultural de ropa y de textiles a través de las edades refleja el desarrollo variable de civilizaciones y tecnologías. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos. Vean ahora en titulares algunos contenidos que abordaremos en el programa de hoy. En 1873, Levi Strauss patentó el patrón de los blue jeans reforzados con pequeñas chapas de cobre en los bolsillos. Hoy, el pantalón vaquero es una de las prendas de armario más populares. El tejido, una tela de algodón teñida de azul, es original de la ciudad italiana de Génova. Las faldas se llevan desde la prehistoria como la forma más sencilla de cubrir la parte inferior del cuerpo. La utilizaron por igual con diseños más cortos o más largos hombres y mujeres de Asiria, Sumeria, Egipto, Grecia y Roma. Pronto se cumplirá un año. En verano de 2022 era devuelto el friso de madera expoliado de la Torre de las Damas del Palacio del Martal en la Alhambra. El friso desapareció en el siglo XIX. Lo robó el inglés Richard Ford, aristócrata y viajero romántico, para llevarlo a su casa en Inglaterra. Entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, España, en consonancia con otros países europeos, era un país de emigración. El periodo de mayor afluencia tuvo lugar entre 1880 y 1930. La exposición Emigrantes Invisibles rescata del olvido los flujos migratorios de familias españolas a Estados Unidos. Pese a ser considerado uno de los artistas más singulares del barroco español y la trascendencia que tuvo en vida, Francisco de Herrera, el Mozo, continúa siendo a día de hoy un artista poco reivindicado y desconocido en muchos aspectos. Trabajó la pintura, la escultura, la arquitectura y la escenografía. Fue también uno de los más prolíficos dibujantes del siglo de oro español. El 16 de abril de 1973, cientos de personas desfilaban con cara angustiada por los alrededores de un domicilio en Valencia. Era la casa de Nino Bravo. El chico de la voz de oro había fallecido junto a sus músicos en un accidente de tráfico. Fue una de las indiscutibles voces del pop de los años 70. Sus canciones hoy son parte de la historia de la música en España. Saludamos al invitado al programa de hoy. Carlos Sánchez de Medina es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, institución académica en la que ahora prepara ya su doctorado en la rama textil. Es profesor de enseñanzas de grado en diferentes centros universitarios. Su especialidad es la historia de la indumentaria y de la moda. Es además administrador y creador de Historia de la Moda, un perfil de Instagram desde el que divulga conocimientos sobre diseñadores, marcas, historia de la indumentaria, estilistas, modelos y fotógrafos. Carlos, bienvenido a La Memoria. Hola, muchas gracias. Cada movimiento social, avance científico, revolución política o conflicto bélico han proyectado sus reivindicaciones sobre la moda. Efectivamente, cualquier cambio importante en la sociedad va a afectar, pero de manera especialmente grande, a la indumentaria. La indumentaria recoge lo que somos, recoge cómo nos relacionamos, y si cambiamos nuestra forma de relacionarnos, cambia nuestra forma de vestir. Entonces, cuando por ejemplo hay una guerra, pues las tendencias se detienen y la ropa se adapta pues a un momento de inclemencia, a un momento en el que hay que protegerse, incluso a un momento en el que sería antiestético seguir vistiendo de alta costura. Por lo tanto, efectivamente, cualquier cambio del tipo que sea en la sociedad va a afectar a la forma en la que nos vestimos y además a la forma en la que se comporta la industria. Los primeros zapatos, vamos a empezar por el calzado, eran poco más que unas bolsas hechas de piel de animales en las que poder meter el pie para protegerlo de las irregularidades del suelo, de la humedad y también del frío. La sandalia fue el primer calzado que se estandarizó en diferentes culturas a lo largo del mundo.
En Mesopotamia era común el zapato de cuero crudo sujeto por tiras del mismo material. El coturno, dotado de una suela de mayor espesor, era símbolo de alta posición social. En Egipto, los sacerdotes usaban sandalias de fibras de papiro. Los faraones, suntuosas sandalias con la punta elevada hacia el empeine. El pueblo asirio utilizaba sandalias con talón y una anilla de cuero por la que pasaba el dedo gordo del pie. El persicay, el borceguí o zapato de caza o de viaje y las entrómides o botas lazadas eran tipos de calzado utilizados en la antigua Persia. Para estar en casa, los romanos calzaban solaes, suelas de cuero unidas al pie mediante correas y sujetas con lazos y cintajos. El calceus era el calzado formal para llevar con la toga. Tenía ranuras laterales y correas anudadas en la parte delantera. Los patricios calzaban el mulleus de cuero rojo anudado a la pantorrilla, con su media luna decorativa sobre el cuello del pie. Las mujeres pudientes lucían lujosos calzados, en los que no faltaban las perlas y las piedras preciosas. Tras la caída de Roma, el uso del zapato se consolidó en el mundo bizantino. Nacieron los zapatos cerrados y las chinelas de cuero. Entre los siglos VII al X, el calzado occidental se transformó. Surgió el zapato de punta retorcida como distintivo de clase social. A este zapato alargado y puntiagudo le siguió el zapato corto y ancho, o zapato pata de oso. Para el lucimiento de la nobleza se crearon hacia el siglo XII botas altas que cubrían toda la pierna y otras con el borde ancho y vuelto hacia abajo. En la Edad Media, hombres y mujeres usaban zapatos de cuero abiertos que tenían una forma semejante a las zapatillas. Los varones calzaban también botas altas y bajas, amarradas delante y al lado. El material más corriente era la piel de vaca. La primera referencia conocida de la manufactura del calzado en Inglaterra es de 1642. Thomas Pendleton proyectó 4.000 pares de zapatos y 600 pares de botas para el ejército. La fabricación de calzado se hizo más comercial a mitad del siglo XVIII, a medida que se expandía como industria artesanal. En el siglo XIX se incorporaron las máquinas para auxiliar en la confección del calzado. De esta época es el zapato de cordones Oxford, un clásico del calzado masculino de vestir. En el siglo XX, nuevos materiales, caucho, plásticos y telas sintéticas y adhesivos industriales introdujeron cambios importantes en la manufactura del calzado. Este viaje en el tiempo de la evolución del calzado prueba sin duda la importancia de esta prenda de vestir en la vida del ser humano y cómo se ha adaptado a las condiciones sociales, culturales y políticas de cada una de las épocas. Hay que pensar que el calzado es probablemente la pieza de la indumentaria más delicada, y todos lo sabemos, ¿no? A todos nos duele en algún momento el pie por culpa de un mal calzado. Entonces el calzado necesariamente es la pieza que más ha evolucionado en la historia de la indumentaria. Pero también es cierto, todo lo que hemos visto en el vídeo es el calzado de la alta sociedad. Ese es el calzado de aquellos que podían pagarse que un artesano les hiciera un objeto que era muy complejo, muy caro y que era con materiales especialmente costosos. Entonces realmente, como bien has dicho antes, un zapato al principio era una bolsa prácticamente. Me refiero a la gran mayoría de la gente. El calzado ha evolucionado mucho y con la revolución industrial lo que ocurrió fue que por fin se podían hacer zapatos a gran escala, hacer muchos zapatos de manera muy económica. Con todo, el zapatero siguió siendo una figura esencial y el zapato, pese a que ya se hiciesen zapatos de todo tipo, ¿no? Botas, mocasines, botines, luego el calzado deportivo, etcétera, etcétera, la realidad ¿cuál es? Que el zapatero siguió siendo una figura esencial. Muchas veces se ven en las películas que lo primero que se roba son los zapatos. Cuando saquean a alguien, cuando atracan a alguien, le roban los zapatos. Incluso hoy en día ya sí son de marca, ¿no? Pero, ¿por qué esto? Porque un zapato seguía siendo algo muy caro pese a ser industrial. Lo que pasa es que había que tener un zapato, ¿no? Por eso los zapateros han seguido siendo tan importantes prácticamente hasta los años 90, porque los zapateros remendaban, y de ahí lo de zapatero remendón, remendaban el zapato deteriorado. El zapato es sin duda alguna una pieza de ingeniería. Del antiguo Egipto a la Florencia de los Médicis o a la corte francesa de Madame de Pompadour, los zapatos de tacón alto han sido objeto de escándalos, prohibiciones y todo tipo de modas. En nuestra sociedad relacionamos el tacón habitualmente con la moda y con los atributos femeninos, cuando en realidad fueron los hombres los primeros que calzaron zapatos con tacón, mucho antes de hacerlo las mujeres. El origen del tacón se remonta al pueblo Ati, a la península de Anatolia, del siglo XII a.C. Historiadores y arqueólogos citan a este pueblo como el pionero en taladrar grandes tachuelas de hierro en patrones de cuero para confeccionar suelas de zapatos y tacones.
Fue la bota la primera pieza de calzado en llevar tacón. Ayudaba a fijar el pie en el estribo del caballo. En Egipto era habitual utilizar sandalias con alzas o plataformas para evitar el contacto de los pies con el suelo en terrenos embarrados y sucios. En Grecia, los actores de teatro calzaban cotornis, plataformas de corcho adheridas a sandalias. En los escenarios eran un recurso narrativo. Cuanta más estatura adquiría un actor mayor, era el poder de su personaje en la obra. En Extremo Oriente, el zapato de tacón surgió hacia el siglo VII a.C. El gueta y el ocobo eran zuecos de madera con tacón alto utilizados para transitar por terrenos embarrados y proteger los pies de la lluvia. Entre los siglos XIV y XVI se añadieron al zapato suelas de corcho, cuero o madera. Se popularizaron los chapines, zapatos de tacón parecidos a los zancos. De origen español, el chapín quedaba sujeto al empeine con telas o cordones. Los zapatos de tacón rojo de Luis XIV, rey de Francia, fueron todo un furor en Versalles. Solo la gente de alta cuna podía calzarlos. La Revolución Francesa impuso el zapato plano para todos, aunque solo temporalmente. Sus líderes prohibieron las pelucas empolvadas y los tacones, símbolos de una época de excesivo lujo y opulencia. Los tacones no tardarían en resurgir de sus cenizas con el rey Felipe II de Orleans a finales del siglo XVIII. El tacón alto empezó entonces a ser patrimonio casi exclusivo de las mujeres hasta la actualidad. Los primeros zapatos de tacón los llevaron los carniceros del Antiguo Egipto para evitar pisar la sangre derramada sobre el suelo. También los jinetes de Mongolia se dice que empleaban zapatos de tacón para subir a los caballos con mayor facilidad. Catarina de Medici popularizó ese tipo de calzado en el siglo XVI al lucirlos el día de su boda. En realidad es que lo primero que hay que tener claro es que la indumentaria, siempre pensamos que la indumentaria es o abrigo o belleza, ¿no? Y en realidad la indumentaria suple muchísimas funciones, ¿no? El tacón es una de estas partes de la indumentaria que en realidad no tenían la función de belleza ni tenían, por supuesto, la función de abrigo. Efectivamente era sujetar bien el pie en el estribo, evitar pisar ciertas cosas. Incluso en la corte de Luis XIV existían unos tacones especiales para no clavarse precisamente el zapato en la tierra de los jardines de Versalles. Además, era un tipo de pieza que utilizaba más el hombre, porque el hombre, aparte de montar a caballo más que la mujer o de otra forma respecto a la mujer, el hombre utilizaba mucho la indumentaria para parecer más grande. Y es una de las misiones fundamentales de la indumentaria, transformar el cuerpo, tener la espalda más ancha, ser más alto, ¿no? Entonces era la misión principal del tacón, ser mucho más alto, sobre todo ser mucho más alto en una corte en la que tú eres el rey. Nadie iba a ser más alto que el rey. Te lo permitía el calzado, te lo permitía la peluca o las plumas, ¿no? Ya dependiendo de cómo fueras vestido. La mujer, sin embargo, llevaba plataforma, todo el zapato elevado, como hemos visto en el vídeo. ¿Por qué? Porque como llevaban faldas, esas faldas tapaban, entonces podían llevar plataformas altísimas sin que se viese el calzado. Pero realmente el tacón ha sido patrimonio del hombre prácticamente hasta el siglo XVIII, que es cuando ya las mujeres empiezan a utilizar el tacón. En el vídeo se ha visto una cosa muy curiosa y es lo de la suela roja. Esa suela roja de Luis XIV nosotros la asumimos con una marca que es Louis Vuitton, que tiene como esa marca de la suela roja. Y sin embargo, eso ya venía de la corte del Rey Sol. La historia de lo que hoy conocemos, Carlos, como calcetines se remonta a la Edad de Piedra. Entonces nuestros ancestros usaban pieles de animales con las que se enrollaban los pies y los tobillos. En Grecia se utilizaba el piloi, un tipo de calcetín hecho de pelo de animal. Parece que el calcetín tuvo su origen en el Antiguo Egipto. En Roma se cosían las telas haciendo calcetines ajustados a los que se llamaban udones. En los siglos X y XI los hombres usaron calcetines largos parecidos a las medias modernas para protegerse de rozaduras y del frío debajo de la armadura. Y en el siglo XVI el reverendo inglés William Lee inventó el telar de punto, lo que hizo que las telas de punto fueran mucho más fáciles de producir. En poco tiempo los telares se extenderían por toda Europa. Después de la Revolución Industrial los calcetines, en su mayoría todavía fabricados en lana, se volvieron más fáciles, pero sobre todo más baratos de producir, y su producción se extendió, y su atractivo, por toda la sociedad europea.
Hasta los años de la Revolución Industrial, los calcetines se tejían con seda, algodón y lana, eran los materiales tradicionales. La introducción del nylon en la industria textil, Carlos, lo cambió todo. Bueno, el nylon es una fibra que no es una fibra orgánica, es una fibra artificial que lo que dota a las prendas es de elasticidad, ¿no? Entonces, esta elasticidad lo que hace es que la prenda se ciña. El hecho de que la prenda se ciña solo pues fue absolutamente revolucionario en muchísimos niveles, partiendo del estético, ¿no? del mero hecho de que pues una pieza se adhiera al busto ella sola, o en el caso de la lencería y la corsetería, pues el nylon fue esencial, porque hasta ese momento tanto hombres como mujeres utilizaban ligueros. Estamos acostumbrados a los ligueros desde esa faceta como más sexy o más erótica, ¿no? Del liguero de mujer, pero el hombre también usaba liguero, y lo habremos visto muchas veces en el cine, para sujetar el calcetín, un liguero que queda aquí, o una pequeña tira que queda aquí que sujeta el calcetín. El nylon lo que supuso fue prescindir de todo eso. Evidentemente acabó con una parte de la indumentaria y creó otros nuevos tipos de prenda, como unas medias mucho más fáciles, mucho más cómodas, mucho más baratas. Además, el nylon, al no ser orgánico, no se lo comen los bichos, que es otra peculiaridad que tienen, pero es que encima el nylon fue extremadamente útil para los uniformes de los militares, incluso para la NASA, ¿no? Cuando llegó la carrera espacial, el nylon se utilizó, y luego la licra, en la carrera espacial, ¿no? Entonces, porque todo esto también es parte de la indumentaria, que siempre pensamos en lo que vestimos nosotros, pero un traje de astronauta es moda también, es indumentaria también, ¿no? Jules Léotard nació en Toulouse, en esa ciudad francesa, en 1838. Intentó sin éxito estudiar Derecho, pero la vida le tenía guardado un trapecio y unas medias de lana para pasar a la historia. Comenzó a trabajar en un circo y se convirtió pronto en una acróbata de fama mundial al inventar el trapecio volante, con el que acometía asombrosas hazañas. Ahí le tienen. Para sus ejercicios, este trapecista necesitaba una prenda que le permitiera una libertad total de movimientos en las alturas. Utilizó una malla tupida de lana que causó un revuelo monumental en la sociedad del siglo XIX, impactada por esa pieza totalmente ajustada al cuerpo. La malla dejaba adivinar además el envidiable físico de este acróbata, que ya por entonces conquistaba corazones allá por donde iba. El leotardo se quedó para siempre con el apellido de su creador, aunque su uso masculino actual se reduce casi únicamente a los profesionales del ballet. ¿Debemos la prenda del leotardo al acróbata y funambulista francés Jules Léotard? Pues no exactamente. Entre el calcetín y el leotardo están las calzas. Las calzas son, pues, como su nombre indica, unos calcetines largos, incluso que a veces son 2 piezas, o a veces es una sola, o sea, que llega hasta la cintura, y que era realmente es el antecesor del pantalón. Y esas calzas, que eran de lana, pues era lo que llevaban, era lo que vestían los hombres, y muchas veces hemos visto en películas de época, por ejemplo, siempre que sea una película de Romeo y Julieta, veremos a Romeo que va como con medias, ¿no? Pues eso son las calzas. Las calzas son el antecedente claramente del leotardo, o de lo que planteó Léotard. Léotard lo que hace es, al final, una prenda de trabajo. Es una prenda que transpira bien, que le da mucha movilidad, que además es vistosa, permite dibujos, permite incluso estampados, y que evidentemente pega el salto al circo. Todo el circo comienza a utilizarla, pero también inmediatamente el ballet, y del ballet al mundo del espectáculo en general, ya que era bastante flexible, bastante cómoda y además bastante atractiva, ¿no? Hoy en día el leotardo evidentemente se sigue utilizando, y en el camino que estamos de la moda probablemente habrá pronto una tendencia del leopardo del leopardo siempre hay, del leotardo en las calles. Los pantalones, Carlos, más antiguos tienen 3.000 años de antigüedad. Se encontraron en el año 2014 en las tumbas de Yangai, al oeste de China. Lo que más sorprendió entonces al equipo de arqueólogos fue su diseño, que en poco difería de la forma del pantalón actual. Se cree que los pantalones encontrados en Yangai eran parte del vestuario de pastores nómadas y guerreros, utilizados para proporcionar protección al cuerpo y libertad de movimiento para los viajes. Eran de 3 piezas de lana con aberturas laterales que simulaban bolsillos y cuerdas para ajustarlos a la cintura.
Se sabe también, por el estudio de hallazgos arqueológicos, que los celtas utilizaron una prenda de vestir similar al pantalón 2600 años atrás, y que esta indumentaria masculina fue común a otros pueblos indoeuropeos, escitas, iranios y germanos. El origen etimológico de pantalón se remonta al siglo XVI. Procede de un término francés tomado a su vez de un personaje cómico de la comedia italiana, Pantaleone, que vestía pantalón largo a la veneciana. Este personaje llevaba pantalones unas veces tensados entre el tobillo y la rodilla y otras sueltos y colgantes como una falda. En 1830, el inglés Josh Brummel patentó el pantalón tal como lo conocemos hoy. Era considerado entonces una prenda exclusivamente masculina. Las mujeres empezaron a usar pantalón a mitad del siglo XIX como parte del movimiento de reforma de vestimenta y de igualdad de género. Elizabeth Smith, Liz Cady y Amelia Bloomer fueron pioneras de este movimiento. La prenda que se conocía como pantalón turco fue adoptada por aquellas primeras feministas. El largo de la falda, recortada en varios palmos, llevaba un calzón amplio ceñido al tobillo a juego con el vestido. Hasta más de un siglo después de la hazaña de las Bloomers, el pantalón no se impuso como prenda de guardarropa femenino de manera general. Durante las dos guerras mundiales, las mujeres lo utilizaron en las fábricas, mientras sus maridos combatían en la guerra. La diseñadora Coco Chanel fue una de las precursoras de la moda de los pantalones femeninos. Fue quien los popularizó y los introdujo en la moda femenina. Históricamente el pantalón era una prenda masculina, es más actual que la falda, pero su aparición supuso una auténtica revolución en la vestimenta. El pantalón en realidad es una prenda, como bien hemos visto, muy antigua. La realidad del pantalón, ¿cuál es? Que era incompatible con montar a caballo. Esto sigue siéndolo hoy en día, ¿no? Entonces, por eso el pantalón realmente no se asienta en la sociedad. Tenemos el calzón, que es el pantalón corto, pero el pantalón como los que llevamos nosotros no lo vamos a ver en realidad hasta comienzos del siglo XIX, que es el momento en que el hombre, digamos, que se baja del caballo. El caballo se sigue usando hoy en día, se sigue utilizando, seguimos montando a caballo, pero hoy en día y en el siglo XIX el hombre comienza a utilizar el carruaje, el automóvil, y entonces por eso se prescinde de la calza, se prescinde del calzón y se empieza a utilizar el pantalón. Y como siempre al final son los cambios sociales los que llevan ese cambio al pantalón. Por ejemplo, la mujer comienza a usar el pantalón porque empieza a montar en bicicleta. Ese fue el primer reclamo. Con una falda hubiese sido imposible, ¿no? En 1873, Levi Strauss patentó el patrón de los blue jeans reforzados con pequeñas chapas de cobre en los bolsillos. Hoy el pantalón vaquero es una de las prendas de armario más populares. El tejido, una tela de algodón teñida de azul, es original de la ciudad italiana de Génova. Los barcos ingleses que hacían escala en este puerto de Italia exportaron a todo el mundo el tejido, que pasó entonces a conocerse como blue de jeans o azul de Génova y que derivó en los países anglófonos al término blue jeans. Strauss los diseñó como ropa de trabajo duradera, con costuras y puntos de tensión reforzados con pequeños remaches de cobre. Llevaban botones en la bragueta en lugar de cremallera, un pequeño gesto con el que se intentaba conservar cierto decoro. Además se hicieron muy populares en Estados Unidos muy pronto y después en otros muchos países del mundo. En 1934 Levi Strauss creó la Lady Levi's, unos pantalones pensados para las trabajadoras de granjas y de ranchos en el oeste americano. El pantalón vaquero, hoy la prenda unisex por excelencia, nació como ropa de trabajo. En realidad, el primer uso que tuvo el pantalón vaquero fue para la minería. Con la fiebre del oro en Estados Unidos, a este señor, a Levi Strauss, se le ocurrió crear un pantalón especialmente resistente y duradero, tan resistente que aunque pareciese viejo, seguía perfecto. De ahí que incluso a nosotros nos guste el vaquero deteriorado y el vaquero roto. Pero en realidad no es un producto americano. Es muy importante decir que el tejido era italiano, que el autor era alemán, pero aún así incluso lo llamamos tejano, porque fue en Texas y en Estados Unidos donde se pone de moda y donde comienza a utilizarse, y efectivamente es en las granjas. Hoy en día es considerado la prenda más importante del siglo XX, el pantalón vaquero.
Sinónimo de elegancia y de estilo, el trench, el abrigo de trinchera o gabardina, tiene una historia seguramente digna de ser contada. Lo que comenzó como indumentaria de batalla es ahora un peso pesado de la moda. En 1823 el escocés Charles Mackintosh ideó el primer abrigo impermeable. En 1851 John Emery remozó el diseño y fundó la marca británica Aquascutum. En el año 1880 Thomas Barberry creó un tejido transpirable, impermeable y resistente, revolucionando las hasta entonces pesadas prendas de lluvia. Su uso prosperó durante la Primera Guerra Mundial. Su diseño funcional incluía trabillas delanteras para que los oficiales del ejército pudieran colgar en ellas su utillaje. Hasta disponía de anillas para acarrear granadas. Una solapa frontal ofrecía protección adicional y un panel impermeable en la espalda permitía que el agua se deslizara fácilmente. Las mujeres comenzaron a utilizar gabardinas después de la Segunda Guerra Mundial para dar salida a un excedente de aquella pieza, Carlos, asociada durante años al ámbito militar y después ya convertida en una prenda unisex. Bueno, cabe aclarar que las mujeres ya vistieron la gabardina durante la guerra, porque las mujeres sustituyeron a sus maridos en las fábricas, sustituyeron a sus maridos como carteras, como conductoras de tranvía, como bomberas, y necesitaban algo que no fuese sus tradicionales abrigos de señora. Entonces, por eso ellas ya utilizaron la gabardina en la vida de trabajo, ¿no? Lo que sí ocurrió después de la Guerra Mundial fue el utilizar la gabardina en la vida diaria, ¿no? Después de probarla durante la guerra, pues el uso de la gabardina fue pues una obviedad, claro, era impermeable, era cómoda y además el cine la puso muy de moda, sobre todo Humphrey Bogart. La corbata es otro complemento de la indumentaria tradicional masculina. Era sobre todo un elemento muy utilizado por el pueblo croata. Era similar a una bufanda o a un pañuelo anudado alrededor del cuello. Si bien el ejército croata la empleaba con un diseño más primitivo, la corbata moderna nació en Francia. La corbata comenzó a utilizarse en Versalles, centro de la vida cortesana de Francia. El rey Luis XV creó la figura y cargo palaciego del portacorbatas, servidor regio cuyo cometido era anudar y desanudar la corbata del rey. El italiano Esteban de Marelli daba en el París de 1804 cursillo de 6 días a 9 francos la hora para enseñar a hacer el nudo de la corbata a una clientela selecta. Este complemento del vestuario era distintivo de pertenencia a un club, a una sociedad o a una clase determinada. En el siglo XIX su uso se extendió desde Francia a otros países. En Italia y España, los miembros de ateneos literarios, colegios, clubes privados y tertulias acostumbraban a utilizar la corbata como norma identitaria. En Europa y América surgieron comercios especializados. En la ciudad de Nueva York, los establecimientos Cardinal solo vendían corbatas y todas costaban lo mismo, $1. El tejido para su confección era tomado como un asunto trascendental. Se hacían a medida, como la camisa, pero también podían comprarse hechas. Entre los entendidos se hablaba de corbatas al oriental, en forma de media luna, corbatas a lo Byron, de enorme nudo para la barbilla, corbatas en cascada, en surtidor, a la perezosa y a la moda romántica. En torno a este complemento del vestuario surgió todo un mundo de accesorios, alfileres, pasadores y botones. La corbata fue siempre objeto de supersticiones y también curiosidades. Por ejemplo, llevar el nudo torcido se interpretaba como un signo de infidelidad conyugal. Bueno, la corbata realmente es muy representativa y nos permite primero datar en qué fecha estamos, gracias a cómo es el nudo o qué tejido o qué color estamos utilizando. Pero efectivamente las corbatas se han utilizado, por ejemplo, en el espionaje, una corbata de un color o de otro. Un presidente de un país con una corbata de un color o de otro estaba lanzando a sus espías un mensaje u otro. Pero también la corbata, por ejemplo, dejarse la corbata un poco desabrochada, era una invitación en ciertos momentos a que se te acercase alguien y con la excusa de abrocharte la corbata, iniciar una conversación o un momento romántico, ¿no? La corbata además es corporativa o nos dice cómo somos, ¿no? Si llevo una corbata muy alegre, estoy diciendo cómo soy, o si llevo una corbata muy gris, estoy diciendo que no quiero llamar la atención.
De entre las prendas de vestir, una de las piezas también más antiguas que todavía está en uso es la camisa. Fue siempre una prenda del atuendo femenino y también masculino. La más antigua, conservada, procede del ajuar funerario de un arquitecto del antiguo Egipto que vivió en la ciudad de Tebas hace ahora más de 3.500 años. Esta camisa egipcia era una pieza cortada de manera rectangular, doblada y cosida a los lados, con una única abertura angosta por la que pasaba la cabeza y las mangas muy ceñidas, unas largas y otras cortas. Fue una prenda de vestir utilizada también en otras culturas mediterráneas. Los griegos la llamaron camisón y los romanos subúcula. En la tradición celta era signo de protección. En el siglo XII las camisas masculinas eran cortas y las femeninas muy largas, tanto que llegaban hasta los dedos de los pies. Eran más que camisas, camisones. En el siglo XIII llevaban pliegues menudos con bordados y con presillas de oro y plata en el cuello y en las bocamangas. Comenzó a ser considerada como prenda higiénica que enjugaba el sudor y evitaba roces con la piel en la segunda mitad del siglo XVI. El modelo que utilizamos hoy es original del siglo XIX. Ni ayer ni hoy fue la camisa una pieza de vestir que se bastara Carlos a sí misma, requirió siempre el concurso y ayuda de otras prendas que la completaran. La palabra castellana procede del latín camisia, que es de origen céltico. Los árabes la llamaron camis, préstamo lingüístico en esa lengua del griego camisón. La camisa era una prenda interior, era una prenda a cuerpo y a veces se veía a través del jubón, se podía ver un poquito del cuello o un poquito de la manga. De ahí que cada vez el puño y el cuello fuesen más destacados y más atractivos y más cuidados. Y fueron los dandis en el siglo XIX los que ya hicieron que la camisa se viese del todo, con sus chalecos, sus chaquetas, y ese fue el momento en el que la camisa adquiere el aspecto que nosotros le damos hoy en día. Pero su uso fue muy diferente hasta ese momento, era una prenda totalmente interior. Smoking es la adaptación al español del término inglés smoking, fumar. El nombre proviene del inglés smoking jacket, que hace referencia a una prenda que van a ver ahora y que se ponía sobre el traje para evitar que el olor del tabaco impregnase la ropa cuando se fumaba. A partir de esta chaqueta de fumar surgió la chaqueta de cenar, que era muy similar a la chaqueta de smoking contemporánea, con una enorme controversia sobre su autoría a ambos lados del Atlántico. Los ingleses atribuyen, por ejemplo, la primera dinner jacket a Eduardo VII, cuando todavía era príncipe de Gales. Sin embargo, los norteamericanos sostienen que el tuxedo, así lo llaman ellos, fue una idea de Griswold Lorilar, el heredero de un imperio tabaquero. El smoking era una prenda, en cualquier caso, de uso exclusivamente masculino, hasta que en los años 30 la alemana Marlene Dietrich revolucionó a la sociedad de la época, atreviéndose a lucir uno en la película Morocco, su primer trabajo para la industria de Hollywood. Después de este precedente fue el diseñador francés Yves Saint Laurent el que popularizó el smoking femenino, introduciéndolo en su colección del año 1966. En el cine, del que hemos hablado antes, Carlos, el smoking se puso muy de moda, lo utilizó Humphrey Bogart, por ejemplo, en la película Casablanca. Quizás uno de los principales iconos del smoking, cinematográficamente hablando, sea el propio personaje de James Bond. Hombre, James Bond representa al perfecto inglés. Y yo realmente me atrevería a decir que los inventores del smoking son los ingleses como los inventores de la sastrería. Han mencionado a Eduardo VII. Eduardo VII, que fue el gran príncipe de Gales, aunque ha habido muchos. Él estuvo tanto tiempo esperando a que su madre falleciera que le dio tiempo a tener mucha vida social y a diseñar cuándo utilizar un chaqué, cuándo utilizar un smoking, cuándo utilizar una levita. Realmente él marcó la etiqueta y él fue un referente absoluto de la indumentaria masculina. Yo me atrevería a decir que fue él quien inventó el smoking para hombre. Las faldas se llevan desde la prehistoria como la forma más sencilla de cubrir la parte inferior del cuerpo. La utilizaron por igual, eso sí, con diseños más cortos o más largos, hombres y mujeres de Asiria, Sumeria, Egipto, Grecia y Roma. Hacia el siglo XVI, la falda de la gente de pueblo, la más popular, era una pieza cuadrangular de tela con un agujero en el centro por el que se ajustaba a la cintura mediante un cinturón o simplemente una cuerda. Durante el siglo XIX, en la cultura occidental, los cortes de las faldas sufrieron más variaciones que en ninguna otra época, con la crinolina, el polisón, el corsé o el miniñaque.
porque fueron varias culturas las que preservaron de una forma u otra el uso de faldas masculinas. El kilt de los escoceses, por ejemplo, irlandeses, de otros pueblos gaélicos, el pareo tahitiano, el abalaba de las culturas polinesias y oceánicas, en fin, la fustanela de los griegos y albanos o el sarón que se usa en partes de Asia, en la península arábica, en África y en Pacífico son modelos de este tipo de falda. La falda es la prenda más fácil de hacer. Es una envolvente, simplemente aprovechamos la cintura para agarrarla, digamos, y la cadera para que quede bien sostenida y por lo tanto es la prenda más intuitiva a la hora de construirla. Pero también es cierto que, y volvemos a montar a caballo, ¿no? Cuando el hombre empieza a montar más a caballo y la mujer no, queda preservada para la mujer o queda reservada a la mujer y como la mujer deja de montar a caballo así habitualmente, cada vez es más grande, cada vez es más voluminosa y de ahí los miriñaques y los guardainfantes, ¿no? Pensamos en las meninas, ¿no? Porque la falda ya se convirtió prácticamente en un telón, en un escenario que permitía muchísimas cosas. La primera noción que se tiene de la minifalda proviene de las imágenes que documentan la civilización egipcia. Sin embargo, como prenda reconocida por la sociedad, objeto de deseo y símbolo de la revolución femenina, nació en el año 1964. Desde entonces ha sido, aún lo es, parte del ropero de miles de mujeres en el mundo. Nació en los 60, aquellos tiempos de la Youth Quake, una generación en búsqueda de una identidad propia, adolescentes cansadas de vestirse y verse igual que sus madres. Crearon una tendencia de pensamiento individual que cuestionaba los valores impuestos por una sociedad a la que percibían como hipócrita. Londres y la diseñadora Mary Quant son nombres icónicos en la historia de esta controvertida prenda. La diseñadora británica abrió su primera boutique en la capital londinense en 1955. 9 años después, en sus patrones las faldas subieron unos centímetros arriba de la rodilla. El nombre de minifalda está inspirado en el coche favorito de su creadora, el Mini Cooper. André Courrèges, diseñador francés, logró introducir la minifalda en la alta costura para un público más adulto, diferenciándola de las prendas de Mary Quant, dirigidas a un mercado masivo más joven. Revolucionaria, sinónimo de libertad, poder de conquista, causante de polémicas, imponente, en fin, y atractiva. La minifalda cumple, Carlos, más de medio siglo de historia y todavía llena de juventud y sobre todo inmortal en el tiempo. A ver, la minifalda, bueno, hay que decir que acaba de morir Mary Quant, que es la inventora, que es una frase demasiado genérica, ¿no? Ella es la que la introduce en el mercado y la normaliza, ¿no? Estamos hablando del swing in London, del momento en el que la juventud era la que imponía las modas con todas las tribus urbanas, incluida esta, y vestir minifalda era un ejercicio de libertad para las mujeres. Pero esto es cuestionable hoy en día. Hoy en día habría que ver realmente si mostrar el cuerpo es un ejercicio de libertad o un ejercicio de libertad es elegir la prenda, taparlo todo lo que yo quiera o enseñarlo todo lo que yo quiera, ¿no? Hoy en día la minifalda como símbolo de la feminidad es muy cuestionable, ¿no? Pero sin ninguna duda en ese momento fue un avance sustancial. El cambio social y cultural de los años 60 y 70 tuvo su reflejo en la moda de la época. El movimiento mod surgió en la ciudad de Londres a principios de los años 60. Se caracterizó por su amor por la música, el baile y la moda. El vestuario mod utilizaba trajes de corte clásico, zapatos brogue, camisetas tipo polo, pantalones ceñidos, corbatas delgadas, gafas de sol y también bufandas. La prenda más representativa de este movimiento era la icónica parca personalizada en la parte posterior con logos de bandas o su símbolo emblema, el logo de la Fuerza Aérea. A mediados de los años 70 irrumpió el movimiento glam, de estética extravagante, colores, brillos y zapatos de plataforma, ropa ceñida y maquillaje para hombres y mujeres. Los leggings de cuero, los estampados de leopardo y geométricos, junto con boas de plumas sobre los hombros y turbantes en la cabeza, eran prendas comunes al vestuario futurista y andrógino de esta moda glam. A finales de la década de los años 70 surgió el movimiento disco asociado, en este caso a la música de baile, y un vestuario de colores brillantes y telas ligeras, pantalones acampanados y zapatos de plataforma. La música y la moda están conectadas a muchos niveles en una especie de bucle infinito de tendencias que se van influyendo mutuamente. Absolutamente. Y además nos podemos ir hasta el barroco, ¿no? Los cantantes de ópera eran los grandes influencers, ¿no? Farinelli era el gran influencer de la indumentaria y lo que él se ponía en el escenario se acababa traduciendo a la indumentaria civil.
Y en los años 20, por ejemplo, tenemos a las flappers, que se vestían para ir a bailar Charleston y llevaban vestidos de flecos, ¿no? La realidad es que la música nos ha dado muchos referentes como David Bowie, como Madonna o como Lady Gaga hoy en día, que estamos más pendientes muchas veces de lo que visten que de su propia música, aunque todos son excelentes. Pero además nos han dado grandes diseñadores, como Vivienne Westwood en el punk o Alexander McQueen, ¿no? Realmente la música genera moda. La moda hippie es parte de un movimiento todavía mucho mayor que la propia moda en sí. Era una corriente contracultural y pacifista de rechazo a las convenciones sociales y a favor de un estilo de vida más libre y natural. Comenzó en la década de los años 60 en Estados Unidos, prendas sueltas, coloridas y con estampados psicodélicos, vestidos largos, pantalones acampanados de pierna ancha, adornados con flores, símbolos y bordados, camisetas con breteles y con botas altas, piezas de crochet, chalecos de gamuza, gafas de sol redondas, bandanas y collares de perlas o cuentas. Todos estos eran elementos icónicos de aquel vestuario hippie, informal y bohemio. Este estilo Carlos Flower Power fue acogido por los jóvenes irreverentes de pelo largo y barba que lucían camisetas con espirales de colores y pantalones de campana. La moda hippie influyó en los diseñadores convencionales que volvieron entonces a estilos y artesanías populares y étnicas. Absolutamente. Los hippies lo primero que hicieron fue reciclar. Y entonces pusieron sobre la mesa algo que no había estado, que era el vintage y el recuperar prendas antiguas, pero también técnicas, como el crochet. El crochet se había quedado como algo muy doméstico, muy de las abuelas, y ellos empiezan a vestir crochet y los diseñadores empiezan a hacer crochet. Pero incluso en lo étnico, ellos se inspiraron mucho en los indios americanos porque además estaban dentro de sus ideales y sus defensas, ¿no? Entonces los famosos chalecos con flecos de ante estaban inspirados en el mundo de los indios, ¿no? Y los diseñadores se apropiaron de todo eso. El propio Yves Saint Laurent hizo colecciones de corte hippie. La moda unisex está estrechamente relacionada con otros movimientos o fenómenos convergentes, la revolución sexual, por ejemplo, el movimiento feminista, el rock and roll, la influencia de la Beatlemanía y de los Rolling Stones, el movimiento hippie o las primeras manifestaciones de reconocimiento de los derechos de las personas gays. En la década de 1960 y 1970, estas expresiones unisex y moda se utilizaron para denominar genéricamente un comportamiento que llevaba a adoptar apariencias y conductas tradicionalmente relacionadas con el sexo opuesto. Muchos aspectos de la moda unisex se instalaron con signos de permanencia en las formas de vestir y comportarse de las décadas posteriores. Hoy el uso del jean, la camiseta o el calzado deportivo son algunas piezas de vestuario de uso cotidiano, generalizado y socialmente aceptado. En la actualidad, la industria está enfocada en dirección a un futuro ausente de construcciones de género. La moda unisex busca eliminar estas barreras y las etiquetas que diferencian lo masculino de lo femenino. Bueno, primero es algo absolutamente necesario y ya muchas marcas como Gucci o como Balenciaga están haciendo colecciones en las que los outfits son indistintamente masculinos o femeninos. Es algo necesario, algunas marcas como Chanel siguen haciendo solo moda femenina, pero esto va a cambiar. Pero además no es solo una cuestión del género, es una cuestión también de la edad, es una cuestión también de los cuerpos no normativos y es una cuestión de una moda que ha sido realmente muy perjudicial a veces para la salud y para la vida de la gente o las aspiraciones vitales, y ahora por fin la moda está totalmente abierta a no clasificar, a no diferenciar y a no separarnos ni por géneros, ni por volúmenes, ni por edades, ¿no? Así que es esencial y es el camino de la moda realmente, ¿eh? Mientras las marcas y expertos de la industria de la moda debaten acerca de la sostenibilidad y se plantean la fugacidad de las tendencias, Ernesto Artillo ha presentado este año la Semana de la Moda de Madrid Ilegal. Es un proyecto artístico materializado en una colección creada íntegramente con prendas de inmigrantes que han cruzado el Mediterráneo y que el artista ha ido recogiendo en calas y en playas de Cabo de Gata en Almería. Ilegal es una reflexión sobre todo sobre la realidad social de la inmigración. Las prendas de vestir que ha recogido junto al mar seguramente proceden de la red de venta de ropa usada española en territorios de África. Los tejidos han sido lavados y desparasitados y con ellos Ernesto Artillo ha creado nuevos diseños. Pronto se cumplirá un año. En verano de 2022 será devuelto el friso de madera expoliado de la Torre de las Damas del Palacio del Partal en la Alhambra. El friso desapareció en el siglo XIX, lo robó el inglés Richard Ford, un aristócrata y viajero romántico, para llevarlo a su casa en Inglaterra.
187 años después de que fuera expoliado, volvía al Palacio del Partal, devuelto por sus descendientes, el friso que el viajero inglés Richard Ford se llevó de la Alhambra, donde vivió más de 3 años. Se da cuenta de que los españoles han cogido y han destrozado puertas para venderlas como madera a los hornos de panadería, que han levantado azulejos para venderlos a ciertos constructores o ponerlos en ciertas construcciones, y él, pues yo creo que tentado, pues dice, no voy a hacer menos. Y ya que el friso a aquel le gustó, pensó que le daría mejor vida y se lo llevó, lisa y llanamente. Mediaba el siglo XIX y la Alhambra sufría deterioro y abandono. Pero ¿quién fue realmente Richard Ford, que con su manual para viajeros por España dio a conocer Granada en el mundo? En realidad, Ford, un aristócrata inglés que había estudiado en Oxford, vino a Sevilla y Granada en 1830 buscando mejor clima para la salud de su mujer, Harriet Capel. Tenían noticias a través del duque de Wellington, que era amigo de tanto de él como del padre de Richard Ford, como de Washington Irving, que entonces también tenía contacto con él, de que bueno, había ciertos aposentos en la Alhambra que se podían habitar. Y él habita varios de ellos. El salón de embajadores, encima del salón de embajadores. Estas anécdotas y otras, como su relación con el bandido Diego Corrientes o el horror por el ajusticiamiento de Mariana Pineda, que le sorprendió recién llegado a Granada, se relatan en sus cartas, que ahora por primera vez en versión completa acaba de publicar en español el traductor granadino Fernando Miranda. Bueno, Carlos, este friso en madera es parte de la historia de una de las estructuras palatinas más importantes del conjunto monumental de la Alhambra y también de todo el arte nazarí. En realidad es un tema muy delicado, esto de los expolios, porque al final habría que cuestionarse si este arrocabe o este friso no se lo hubiese llevado este viajero romántico, lo seguiríamos teniendo hoy en día. Muchas veces los compraban y muchas veces, bueno, el Partal en concreto era una casa de vecinos, donde cada vecino vendió lo que quería de su casa porque era suya, ¿no? Por eso en el Museo de Pérgamo en Berlín hay una cúpula del Partal, ¿no? Entonces es un tema muy espinoso, la devolución es fantástica, pero censurar al viajero del siglo XIX que no tenía la idea que tenemos nosotros de la historia es complicado, ¿no? Antiguamente las llaves de los hoteles eran muy pesadas y elegantes, al igual que los llaveros personalizados con un número que las acompañaban. El objetivo de que fueran tan pesadas era sobre todo que el cliente nunca olvidara ni perdiera esa llave. Eran la identidad del establecimiento. Sin embargo, para algunos huéspedes, aquellas llaves resultaban demasiado atractivas e interesantes como para devolverlas al finalizar su estancia. La historia que van a conocer ahora es real. Sucedió en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla en el año 1974. Cuando el personal del hotel abrió el correo, encontró un paquetito muy especial. Era un sobre acolchado que venía de la ciudad norteamericana de Merrifield, en el estado de Virginia, y pesaba. Dentro había una llave de 1974 que correspondía a la habitación 369. Y fue una sorpresa para todos, fue una sorpresa indudablemente única, ¿no? Porque además, aparte de recibir esta carta, el peso que llevaba y la descripción. Además de la llave, dentro del sobre había una notita escrita en inglés que decía lo siguiente: querido personal del Hotel Alfonso XIII, cogí esta llave en 1974, la acabo de encontrar en el fondo de una caja. Os pido muchas disculpas, esta situación para mí es embarazosa, estoy muy avergonzado para firmar con mi nombre. Y en lugar de rúbrica aparece un corazoncito rojo. Han pasado 47 años desde que el huésped norteamericano estuviera por tierras sevillanas. Las llaves ya han cambiado en todo este tiempo. Pasaron a ser electrónicas primero y en la actualidad tienen unos sensores que permiten abrir desde el teléfono móvil. También se ha remodelado el espacio del hotel y la habitación 369 tampoco existe. El hotel ha contactado con el remitente, le ha dado las gracias y se compromete a obsequiarlo con un detallito si el huésped vuelve a visitarlos. De momento, la llave y la carta quedarán expuestas en el hotel. Y no será la única. Tras tantos años de historia, se construyó para la Exposición Universal de 1929. El Hotel Alfonso XIII ha recuperado un centenar de llaves antiguas. No abren ninguna puerta, pero tienen un indudable valor sentimental. ¿Se llevó el americano la llave de la habitación 369 o fue un despiste? No lo sabemos, aunque ahora la llave ha vuelto a cruzar el Atlántico y está donde tiene que estar.
Una historia real, como les decíamos. Ermita Suite es el primer monumento de la ciudad de Córdoba, ahora transformado en hotel. Para desarrollar el proyecto, los arquitectos han unido 3 edificios singulares. La puerta de entrada al mercado municipal del año 1878, una antigua casa de vecinos, y la ermita de la Concepción, que data del año 1700. La cúpula original de la vieja ermita custodia ahora la fachada principal. El Hotel Monumento ha recuperado así las letanías a la Inmaculada Concepción, una colección de pinturas originales. No faltan además elementos arquitectónicos y motivos decorativos alusivos al pasado califal de la ciudad. Algunos monumentos han visto cómo su uso original quedaba obsoleto y han encontrado en la industria hotelera una segunda oportunidad para asegurar su autonomía, Carlos, y sobre todo su supervivencia. Bueno, al final estos edificios son carísimos de conservar y de mantener, y realmente ya ni siquiera las administraciones públicas pueden soportar los gastos que tiene restaurar este tipo de edificios. Entonces yo creo que el turismo realmente, que ahora mismo es en nuestras ciudades, en Granada, en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, es realmente el principal motor económico, pues el turismo es el que puede primero rescatarlos y además convertirlos en atractivos turísticos. Entonces yo estoy totalmente a favor de este tipo de intervenciones, siempre y cuando se respeten las normas, ¿no?, de gestión del patrimonio. Entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, nuestro país, España, en consonancia con otros países europeos, era un país de inmigración. El periodo de mayor afluencia tuvo lugar entre 1880 y 1930. La exposición que van a ver ahora, Emigrantes Invisibles, rescata del olvido los flujos migratorios de familias españolas a Estados Unidos. Más de 300 imágenes, documentos, objetos y material audiovisual forman esta exposición. Son recuerdos que los descendientes de los inmigrantes que partieron a finales del siglo XIX y a mediados del XX han ido guardando. Españoles y gentes de todo el mundo que ayudaron a desarrollar a Estados Unidos. Nadie conoce la historia y es una cuenta muy interesante y es muy importante. Esta exposición es muy bueno para nosotros. Pero también que sirva para reconectar a las personas de España con sus parientes, antiguos amigos, antiguos coterráneos que están en Estados Unidos, y también que aquellos estadounidenses ahora de origen español sientan la llamada, la vuelta de las raíces, que las redescubran. Una exposición en colaboración con la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, resultado de 15 años recorriendo Estados Unidos recabando historias de españoles, muchos de ellos andaluces y almerienses, que se puede visitar hasta el 25 de junio. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Pese a ser considerado uno de los artistas más singulares del barroco español y la trascendencia que tuvo en vida, Francisco de Herrera, el Mozo, continúa siendo a día de hoy un artista poco reivindicado y desconocido en muchos aspectos. Trabajó la pintura, la escultura, la arquitectura y también la escenografía. Fue uno de los más prolíficos y versátiles dibujantes del siglo de oro en España. El Museo del Prado exhibe ahora 70 obras del artista sevillano, la mayor parte de ellas restauradas para esta exposición que ilustran las influencias de su formación en Sevilla, su ciudad natal y sus años de residencia en Italia. Kandinsky, Chagall o Poliakov, Páginas de Vanguardia, es la nueva exposición del Museo Ruso de la ciudad de Málaga. Es el homenaje de la Pinacoteca a la revista Siglo XX, una de las publicaciones tal vez más influyentes y longevas en la difusión del arte moderno. La muestra reúne medio centenar de piezas entre litografías, xilografías y portadas de una de las revistas clave en la promoción de los movimientos artísticos más vanguardistas entre 1938 y 1951. El gran papel que jugó es el de la difusión del conocimiento del arte, y también fomentó el coleccionismo de quienes no podían asumir a comprar una obra pictórica o escultórica de los grandes artistas del siglo XX. La exposición podrá visitarse en el Museo Ruso hasta el próximo 19 de noviembre. Durante el siglo pasado, el arte adquirió una capacidad extraordinaria para difundir sus imágenes gracias a las posibilidades de grabado, la litografía y otras técnicas de impresión masiva. Libros y revistas como esta, la revista Siglo XX, se llenaron de originales por entonces de los artistas de vanguardia.
Las vanguardias asumieron muchas nuevas disciplinas, como la fotografía, el cine, el diseño y, por supuesto, el editorial. Y las revistas adquirieron un poder increíble para dar difusión a los artistas, hasta tal punto que ciertas revistas como esta realmente decidían quiénes iban a ser los nuevos grandes artistas, con lo cual realmente se convirtieron en condicionantes, hasta que llegó gente como Andy Warhol, que decidieron hacer su propia revista y ser ellos los que mandaban. El día 16 de abril del año 1973, cientos de personas desfilaban con cara angustiada por los alrededores de un domicilio de la ciudad de Valencia. Era la residencia de Nino Bravo. El chico de la voz de oro había fallecido junto a sus músicos en un accidente de tráfico. Fue una de las indiscutibles voces del pop de los años 70. Sus canciones hoy son parte de la historia de la música en España. Nino Bravo es una leyenda viva. Nació hace 78 años en un pueblecito de Valencia con el nombre de Luis Manuel Ferri Llopis y murió un 16 de abril en el asfalto, a la altura del pueblo conquense de Villarrubio. Solo tenía 28 años y ya había nacido el mito. A todos los sitios de España y del mundo y cantan la canción de Un beso y una flor. Y eso lo ha hecho la gente, o sea, que él esté aquí es la gente. Y ahora ya a los 50 años pues yo ya me quedo tranquila, ¿no? Y ya va a tener su sitio, por lo menos en su tierra. Su carrera fue corta, de 1969 a 1973, tiempo para lanzar 3 EPs y 5 discos de estudio. Muchos éxitos en poco tiempo, pero sobresalen Libre, Un beso y una flor, Noelia, La puerta del amor, Te quiero y América, su último hit. Quedan sus imágenes borrosas, muy débiles frente a su poderosa y clara voz, y hasta 34 discos recopilatorios tras su muerte que ejemplifican la vigencia de un artista irrepetible. 50 años después de su muerte, Carlos, un sinfín de homenajes y reivindicaciones todavía hoy le recuerdan. Su legado musical sigue imparable, ahora en plataformas virtuales también y en redes sociales. Realmente Nino Bravo es reconocible por cualquier generación. Tiene auténticos himnos que todo el mundo sabe y canta y que son revisados y revisitados constantemente. Y es que además de tener una tesitura infinita, ¿no? Tiene una voz con unos graves y unos agudos altísimos, realmente tiene una voz como muy auténtica y muy creíble, y encima es que supo elegir muy bien las canciones que cantaba, en las que se lucía muy bien, pero sobre todo eran de grandes autores, con lo cual todos los ingredientes hicieron pues un mito, ¿no? Carlos Sánchez de Medina, gracias por este tiempo de charla de la memoria y mucha suerte en sus proyectos futuros. Gracias a vosotros por invitarme. Nino Bravo editó 4 discos entre los años 1970 y 1972. Aupado por compositores como Manuel Alejandro, Augusto Algueró o el dúo dinámico, supo aprovechar su magnetismo en directo con actuaciones televisivas de gran audiencia y también con participaciones en festivales por España, Latinoamérica y Europa. Aún hoy, explicábamos, sigue siendo una de las voces españolas influyentes, reproducidas e imitadas del género melódico y latino. Un año antes de su muerte grabó entre Ibiza y Mallorca, entre estas dos islas, el videoclip de la canción Un beso y una flor. Termina la memoria hoy con Nino Bravo y recordando una cita de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Escribió que pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Lean, reflexionen y debatan sus ideas. Feliz semana a todos. Adiós. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino.